Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar comienzo una vez más a estas clases virtuales. Ya tenemos algo de experiencia por el primer cuatrimestre, es decir que creo yo que este cuatrimestre vamos a tener un poquito más de suerte. Yo solamente les doy la bienvenida hoy para que ustedes se encuentren cómodos con este formato de transmisión de conocimientos. Nosotros contamos en la cátedra con las siguientes organizaciones. La primera es el profesor titular, que cuenta con 3 colaboradores, 3 o 4 colaboradores, que son nuestros auxiliares docentes, que van a trabajar con ustedes en trabajos prácticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las clases mías van a ser esencialmente teóricas, pero durante ese horario de clases, que son los lunes de 14 a 16, probablemente la primera hora sea la línea teórica y la segunda hora será la clase práctica. Ya con ellos van a tener el lunes, ya van a tener, el mismo lunes van a tener contacto. Las clases van a estar dadas también por los profesores adjuntos. Cada profesor adjunto tiene una comisión a cargo. Es la doctora Weichman, el doctor Gascón y el doctor Coriolano. Cada uno de ellos también tiene auxiliares docentes que van a interactuar con ustedes en la parte especial, en la parte específicamente proceso penal en la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, yo considero que es importante recordarles 2 o 3 libros para que ustedes tengan a mano o busquen en los sistemas de internet algunos conocimientos que pueden escaparse a estas clases que son un poco didácticas, porque no nos vemos cara a cara, no podemos preguntarnos, estamos un poco limitados. Tal vez durante el curso vamos a poder escucharnos y tal vez esto vaya mejorando día a día. Hoy contamos con la colaboración del doctor Agustín Amitrein, que siempre tiene la tecnología al alcance de su mano y es el que nos ayuda siempre, y nos ha ayudado siempre a salir del paso con las dificultades propias del sistema virtual. Vamos a hacer hoy una clase muy particular, diciendo en primer lugar que la bibliografía que vamos a utilizar para esta parte del programa, que es la parte general, se circunscribe a los autores clásicos que ya conocemos y que conocen la mayoría de los estudiantes que han pasado por esta materia, que es Eduardo Couture, o Couture, como más les guste, Teoría General del Proceso. También puede ser Lino Palacio, Mario Augusto Morelo, las obras clásicas y tradicionales de Claría Olmedo, las de Vélez Mariconde. Es decir, hay muchos autores que se han dedicado especialmente a la estructura de esta parte de la materia. Particularmente, creo que acá vamos a estudiar principios generales y algunos principios particulares que derivan de los principios generales. Particularmente también les quiero decir que yo he siempre privilegiado comenzar hablando de nuestra Constitución Nacional y, por supuesto, de los tratados que se han incorporado a la misma por el artículo 75 de la misma normativa. Y creo yo que esto ya ustedes lo han superado en la materia, ya han dado derecho constitucional, pero nosotros vamos a tratar de que sea derecho procesal constitucional, porque derivan muchísimas cosas
de algo que hay que llenarlo de contenido. Todos, desde que empezamos la facultad hasta que fuimos avanzando, nos acordamos de los artículos 16, 17, 18, 19, los artículos referidos a lo que es la actividad jurisdiccional, la actividad legislativa, la actividad ejecutiva. Pero tenemos que comenzar a darle a cada una de estas actividades una específica denominación para cada caso. Hay un autor que ha trabajado muy bien en la trilogía estructural del proceso, trilogía que está muy bien desarrollada porque en principio cada uno de los vocablos tiene una significación muy particular en el seno de la ciencia procesal. Es decir, esto no es una materia de procedimientos, como a veces vulgarmente se la trata de manifestar como si fueran simplemente prácticas de procedimiento. Esto lo van a ver ustedes cuando tengan la adaptación profesional en derecho procesal penal, pero en particular todo eso tiene una derivación de los principios generales que vamos a desarrollar. Otra de las cuestiones que quiero dejar claras esta charla de hoy es que vamos a subir juntamente con esta charla después un instructivo con un cronograma de clases que vamos a dar para que ustedes puedan leer algo antes de la clase o para que ustedes puedan ya tener más consolidados los conceptos que vamos a desarrollar. Hay momentos en los cuales uno trata de memorizar conceptos. Yo creo que más que memorizar conceptos, hay que llevarlos hacia el interior para consolidar en ustedes conocimientos firmes que sirvan de base a la estructura de lo que es la actividad judicial. Esta trilogía estructural la desarrolló con sabiduría el maestro Podetti, Ramiro Podetti, que también les aconsejo que busquen esa obra o busquen trabajo sobre la problemática de la trilogía estructural. ¿Y qué significa una trilogía estructural? Significa que son los elementos básicos para que podamos hablar del debido proceso legal. Es decir, que la trilogía estructural nos van a dar las bases para que podamos decir todo este proceso es realmente un proceso legal. Nunca dejen ustedes de utilizar las expresiones técnicas que usamos en esta materia porque nos de otras versiones o acepciones que tiene la misma palabra. Por ejemplo, si yo les digo la palabra jurisdicción, ustedes van a utilizarla con distintos significados. La palabra jurisdicción es la más bastardeada del sistema procesal, porque se usa tanto como para jurisdicción geográfica, se usa tanto como para definir una actividad específica del derecho administrativo. Se lo utiliza también como vocablo común en materia de legislación policial. Pero acá en el derecho procesal, el vocablo de jurisdicción es un vocablo específico como actividad propia de los jueces. Y este vocablo no basta con equipararlo a un vocablo como el judicial. En el Poder Judicial se desempeñan distintos sujetos procesales, pero en el poder jurisdiccional se desempeñan solamente los jueces, no otros sujetos procesales. En las condiciones por las cuales la trilogía estructural le otorga al juez
una condición fundamental, que es la de actuar la ley según su conocimiento particular del caso, actuando en el suceso como un verdadero tercero imparcial. Es decir, el juez tiene una independencia, una inamovilidad, una imparcialidad, que son rasgos característicos de la función jurisdiccional. El segundo concepto, que ya después lo desarrollaremos más adelante con mayor extensión, es el concepto de acción. Acción como ímpetu, como reclamo, como actividad destinada a lograr algo. Y esta acción es precisamente la que ejercen las partes. No, el juez nunca procede de oficio. Es decir, hay un viejo latinazgo, que no lo repito para no aburrirlo, pero siempre se ha dicho que el juez no puede proceder de oficio, siempre actúa a requerimiento, que es a requerimiento a que un sujeto active su intervención. Los jueces no están golpeando las puertas a ver si alguien necesita un auxilio judicial. Los jueces están en una actividad independiente, imparcial, esperando que ejerza sobre él un requerimiento. Y frente a ese requerimiento también nace el derecho de la otra parte, que es la requerida, a poder responder por ese requerimiento. Es decir, que en la acción hay sujetos requirentes y sujetos requeridos. Y finalmente, frente a este esquema, aparece el proceso. El proceso es la actividad que van a desarrollar las partes con esa calidad institucional que tiene el proceso, con aquellas formas que establece el proceso y sin las cuales no se puede dar satisfacción a tantos principios constitucionales. Por ejemplo, la defensa en juicio, el debido proceso legal. Ven que estamos volviendo al derecho constitucional porque allí nos van a enfocar iluminándonos cuáles son las garantías para que haya un debido proceso. De allí que nosotros tengamos en nuestra actividad algo que lo llamamos un silogismo. No hay jurisdicción sin acción. No hay acción sin jurisdicción. Y no hay acción ni jurisdicción sin proceso. Por eso hablamos de la trilogía. Tienen que darse estas tres condiciones para que se pueda asegurar un debido proceso legal. Nosotros necesitamos consolidar estos conceptos y estos principios porque son básicos. Si alguien pretende resolver cuestiones judiciales, que no sea un juez, tiene que estar habilitado por la ley para resolver como resultan tribunales arbitrales que están asignándole a un particular que hace las veces de juez como árbitro, o le está asignando a un órgano específico para que tenga la atribución de resolver cuestiones controversiales. Pero fundamentalmente en nuestro sistema procesal, esta es la trilogía estructural que ha perdurado por años. Por eso, cada vez que hay alguna intromisión, como a veces suele suceder, que alguien quisiera o tener una influencia sobre el juez, o alguien quisiera presionar a un juez, o alguien quisiera entorpecer un proceso, esto es violatorio del debido proceso legal, con lo cual no hay forma alguna de consolidar un proceso válido si el juez no es independiente, si el juez no es imparcial, si el juez no tiene asegurada la inamovilidad, si el juez no está
asegurado de tener absoluta libertad para resolver. Y así que ustedes deben saberlo también, que cuando un juez se encuentre en un proceso donde tenga alguna situación particular que pueda llevarlo a hacer perder esa imparcialidad, o que puede estar alcanzado por la sospecha de imparcialidad, ese juez debe apartarse. Y si no se aparta el juez, bueno, hay mecanismos propios que la ley establece para poderlo tratar de intentar una recusación. Es decir, el juez tiene la misma posibilidad de las partes que él mismo por su propio modo se excuse o que las partes lo puedan recusar. Allí vamos a ver después un procedimiento sobre el cual nosotros necesitamos detallar en qué casos y de qué forma puede ser recusado un juez, no por cualquier cosa, no por cualquier circunstancia. La ley es casi taxativa, no digo taxativa porque hay alguna expresión final en todas las normas procesales que establece cuando el juez está en una condición que subjetivamente se siente imposibilitado de actuar porque el principio de imparcialidad lo puede ver afectado. El sujeto procesal que nosotros tenemos en la forma requirente, habíamos dicho que es el requirente que en el proceso penal es el fiscal. El fiscal es un órgano del Poder Judicial cuya función es ser un órgano oficial que tiene el deber por el Código Penal de ejercer la acción penal pública. ¿Esto qué significa? Que la ley le ha atribuido a los fiscales la obligación de que en cuanto pueda ejercitarse en un proceso, un requerimiento por la transgresión de una norma jurídica, el juez pueda receptar su requerimiento. El fiscal actúa de una manera también objetiva. El fiscal no es el acusador nato que busca condenar al que sea o al que parezca. El fiscal, si no encuentra elementos suficientes para condenar a alguien, puede no solicitar la continuidad del proceso, solicitar la no continuidad del proceso y pedir que esto se interrumpa. ¿Por qué? Porque la ley le obliga, le impone que tenga un ejercicio objetivo de la acción penal. Que tenga un principio objetivo significa con interés bifronte, que es el que el fiscal actúa. Primero, en favor de la ley. Segundo, en favor de que realmente el que resulte requerido tenga objetivamente responsabilidad en lo que se le imputa. Es decir, que el fiscal tiene un doble deber de cuidado: investigar un hecho y también, si es necesario, salvaguardar al sujeto imputado que ha sido injustamente acusado, imputado o lo que fuere. Nosotros finalmente encontramos en el proceso la garantía del debido proceso legal. Y este debido proceso legal no solamente lo impone la Constitución Nacional, sino también el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, que todo acusado tiene derechos, y ahí vamos a leer en las próximas clases, cuando estudiemos garantías constitucionales, todas las condiciones que ponemos y hemos adoptado como normas supremas para que pueda procederse a un imputado y con un imputado. El máximo es el principio de inocencia, que el imputado debe ser considerado inocente hasta que una sentencia condenatoria firme lo declare como tal, como condenado.
pero el principio de inocencia debe mantenerse durante todo el proceso. Ahora bien, hay ciertas medidas que por allí se toman contra personas que no sabemos si son inocentes o culpables, pero precautoriamente tomamos algún resguardo para que no resulte la decisión judicial una decisión que resulte frustrante al momento de su cumplimiento. Por eso ustedes verán más adelante lo que es las medidas cautelares para que no se haga o se frustre la finalidad del proceso o no se altere de alguna manera durante el proceso la recolección de pruebas o alguna de las cuestiones naturales que tiene el proceso. En general, si el hecho no es grave, si no se tratan de personas reincidentes, es normal que un proceso penal se desarrolle dentro de un sistema de libertad provisoria de una persona excarcelada, pero no quiere decir esto que son modos alternativos de la prisión preventiva, pero no quiere decir que esto ya ha sido una declaración de certeza definitiva. La condición del juez, naturalmente, lleva a que tanta deba ser la condición de imparcialidad que en modo alguno pueda estar prejuzgando, conociendo más allá de lo que las partes mismas les aportan a los sujetos para poder resolver las cuestiones o dirimir las cuestiones que están bajo su conocimiento. Ustedes saben que ya hace más de 20 años se sancionó todas las modificaciones que se hicieron, se dictó un nuevo código procesal y ese nuevo código procesal respondía a la necesidad, el nuevo código procesal penal, a la necesidad de adecuar al proceso penal todas las garantías constitucionales que estaban en necesaria condición de hacer efectivas y virtuales, no que sean meramente teóricas. Por esa razón, y siguiendo este proceso, las funciones del sistema procesal se dan dentro de lo que nosotros llamamos los procesos acusatorios. Un proceso es acusatorio cuando se dan a las partes la potestad de ejercer una investigación, la potestad de juntar o recopilar los elementos probatorios y la posibilidad de requerir la aplicación para el caso concreto de la norma jurídica de que se trate. No es tan simple y sencillo el proceso, y les vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Estamos ante la presencia de un proceso más que de un procedimiento. El procedimiento también existe, son las formas y las normas que detallan algunos pasos que hay que dar, pero el sentido técnico del proceso es el sentido del cumplimiento a rajatabla de las exigencias constitucionales. Por eso digo yo que, y la doctrina en esto me acompaña, y la jurisprudencia además de esta decirlo, que en el debido proceso que establece el artículo 18 de la Constitución, sumado a ello todas las otras garantías como el de igualdad, como el derecho a la prohibición de apremios o hechos que puedan resultar atentatorios contra los derechos humanos, esto significa que nuestro derecho procesal, al asignar al proceso una serie de condiciones, le está poniendo también límites, porque del otro modo retrocedemos 2 siglos y nos vamos a los procesos inquisitivos. Los procesos inquisitivos
eran aquellos procesos donde el imputado casi estaba conminado a confesar, si se puede llamar así, o a responsabilizarse de un hecho, para que de ese modo se pueda exculpar sus condiciones que han sido inadecuadas. Pero la ciencia procesal ha superado toda esta estructura inquisitiva y hoy el imputado es un sujeto de derecho al cual se le atribuye todas esas condiciones que las desparrama la Constitución y los tratados internacionales con muchísimos aciertos. Y por supuesto que constituyen cuestiones muy garantizadoras para la libertad de los individuos. El principio general en la libertad de las personas está en varios fallos que yo se los voy a hacer, los vamos a plantear y lo podríamos resumir así. El primer principio es el control de constitucionalidad. El primer tamiz que hace un juez cuando tiene que resolver la aplicación de una ley es poder estudiar y examinar que esa ley sea constitucional. Es decir, que no sea una norma emanada del Poder Legislativo y que haya sido, con ella se haya transgredido principios constitucionales. Todo juez, cada vez que actúa, lo primero que se plantea, ¿estoy actuando dentro de la pirámide jurídica? ¿Estoy aceptando que esto es así? Que la norma que se pretende, cuya aplicación se pretende ejercitar, es una norma constitucionalmente válida. Y no crean que esto ha sido algo meramente teórico, ha sido muchas veces utilizado. ¿Por qué? Porque puede pasar que en algunas circunstancias el legislador no advierta algunas condiciones y que pretenda que se cercene el principio de libertad y se llegue a afectar otro principio jurídico y obviamente estamos ante una contradicción con la ley, con el requerimiento y el principio constitucional. Así que en nuestro sistema constitucional, que adelanto desde ya, es un sistema difuso, es decir, que cualquier juez que tenga intervención en un proceso, antes de aplicar una norma, la examine, la reexamine y permita que esa norma sea constitucional. Podríamos poner ejemplos absurdos, por ejemplo, que un juez pretenda autorizar a la autoridad policial a allanar cualquier domicilio en cualquier momento y no especifique una orden judicial. Acá se está violando tratados y normas constitucionales, es decir, la inviolabilidad del domicilio. Esto lo ha dicho la Corte. Todo lo que se haga violentando el principio de inviolabilidad del domicilio es frustrante de un proceso judicial que carece de valor. El segundo principio que van a estudiar ustedes y lo van a encontrar ya lo traen aprendido del derecho penal, es el non bis in idem. Es decir, que un sujeto no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y esto implica transgredir también normas constitucionales. El tercer principio es que todo sujeto que haya sido requerido en el ejercicio de una acción penal por un hecho determinado tiene derecho a la defensa en juicio. Esto, hay varios fallos de la Corte que sin la intervención suficiente de la defensa, es decir, se ha ocultado a la defensa pruebas significativas del proceso, el fiscal ha actuado con malicia,
el fiscal ha traído pruebas que son viciadas por su origen. Ustedes saben que hay mucha prueba que no puede ser invocada en un proceso por tener una ilicitud inicial. Cuando lleguemos a los capítulos de prueba vamos a ver lo que es la problemática de la prueba ilícita, que se traduce en 3 o 4 aspectos fundamentales. Los apremios ilegales, que esto es naturalmente ilícito porque están vedados por la Constitución, o las cuestiones procesales arbitrarias que no garanticen el debido deber de custodia, o cuando se ha violentado algún documento o se ha traducido una actividad en falsedad. El cuarto principio es el caso de la imparcialidad que ya hablamos. Esto lo dijimos hace un rato. Es un principio también básico de todo momento, y que las partes donde adviertan en cualquier circunstancia que se ha producido una transgresión a la imparcialidad puedan denunciarlo e intentar que ese juez sea separado del proceso. Hay un principio que también aparece en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8º, inciso 1, que habla del plazo razonable del proceso. Cuando el proceso tiene un tiempo y unas actividades que deben ser desplegadas en manera consecutivas, ordenadas, y que no tengan una articulación que vaya a llevar al sujeto con una espada de Damocles toda su vida, porque lo van a tener siempre como un proceso kafkiano. De ahí salió esa farsa de el proceso de Kafka, de aquellos procesos que eran interminables y que nunca iban a poder llegar a una solución. Lo recepta ahora el Pacto de San José de Costa Rica, y hace poco tiempo la Corte de la Nación, en el caso del actual senador Carlos Menem, anuló un proceso, extinguió la acción por haberse excedido el plazo razonable. Aquí, y a cada uno a quien le quepa el sayo que se lo ponga, porque esto también habla de un déficit de la justicia cuando se han transgredido sin cuidar el debido proceso y sin dar respuesta a la sociedad de los procesos que se siguen contra determinadas personas. Es decir, el plazo razonable está en favor del acusado, pero también la sociedad acepta y necesita que los plazos de la resolución de los procesos sean acotados en tiempo. Esta es tal vez una de las mayores críticas que se le hace a la justicia en lo que hace a la lentitud, a un letargo en la decisión de los casos. Yo no le echo la culpa a los jueces solamente, ni siquiera al sistema. Muchas veces la justicia es la cenicienta en esta historia, porque muchas veces la justicia no tiene los medios necesarios para llegar a resolver la cantidad de casos con la cantidad de magistrados, fiscales y defensores que tiene que tener un proceso judicial. Pero no quiero dejar de resaltar, sobre todo para ustedes, que son los jóvenes del futuro, que debemos idear sistemas que en lo posible la justicia llegue de un modo más o menos ágil y a tiempo. En este nuevo código que hemos hablado, que ya lleva más de 20 años, se han establecido algunos sistemas alternativos de resolución del conflicto, y están 2 o 3 instituciones como la flagrancia, que en la experiencia nuestra ha dado buenos resultados, porque es cuando
el delito es flagrante es cuando se está cometiendo o se acaba de cometer y la persona se encuentra en esa situación, es decir, es aprehendido en esas condiciones. En esos procesos, la abreviación ya está de por sí, porque la prueba está ya con la propia actuación a que se lo procesa y se lo condiciona a un proceso más corto. El otro sistema también de resolución de conflictos es el proceso abreviado, que las partes en cierto tipo de delitos también pueden llegar a tener un acuerdo y se puede eliminar alguna fase del proceso para que pueda tener una respuesta consensuada, y son formas que en naturaleza, en el derecho penal, tienen relevancia, como lo tuvo la introducción en el Código Penal de la suspensión del juicio a prueba. Es decir, como ven ustedes, no todo el procedimiento está asignado por una única vía. El proceso es una vía que tiene varias ramas y que en el proceso penal específicamente tiene una rama principal, que es la que va a llevar todo el desarrollo de lo que se llaman etapas. La primera, la investigación penal preparatoria. La segunda etapa es una etapa intermedia, donde se tiene que visualizar qué se va a hacer con ese proceso. La tercera etapa es la elevación a la causa al juicio, el juicio, la sentencia y eventualmente, si es condenatoria, la ejecución. Párrafo aparte, lo estudiarán ustedes en su momento, está en un nuevo sistema que se aplicó luego de la sanción del Código, que es el juicio por jurado. Pero eso merece un párrafo aparte y naturalmente lo vamos a explicar en su momento y cuando ustedes ya tengan estos conocimientos básicos aprendidos. El programa nos habla a nosotros en las primeras bolillas, y yo les recomiendo que lo tengan en cuenta el programa, porque acá tenemos algunas formas de interpretación de lo que es la sociedad, el Estado y el proceso, porque en la sociedad existe un sistema que es el sistema constitucional que hemos resuelto y hemos aceptado para nuestra nación, que es el sistema republicano de gobierno. Y esto indica muchas cosas, porque en primer lugar está el principio de separación de poderes. No digo ya la palabra división, porque no son tan fácilmente escindibles. Todos son poderes del Estado. El poder del Estado es único, dividido en funciones, pero el Estado tiene funciones específicas asignadas a un órgano, como por ejemplo las funciones ejecutivas al Poder Ejecutivo, las funciones legislativas al Poder Legislativo y las funciones judiciales al Poder Judicial. Ese ordenamiento jurídico viene y deriva de la norma de la cual aparecen todas las estructuras del derecho, las distintas ramas del derecho. Y entonces esas ramas del derecho tienen frente a la controversia distintas implicancias. Por ejemplo, una controversia civil, es decir, algo donde no existe la posibilidad de un delito, es posible distintas formas alternativas de resolución. ¿Por qué? Porque en la primera controversia uno no sale corriendo de su casa y se va a ver un abogado para ir a un juicio. La primera controversia es tratar de ver si las mismas partes pueden componer la controversia, y muchas veces esto se logra sin necesidad de conflicto. Si alguien debe una suma de dinero y le es imposible pagarla,
puede llegar a un acuerdo con el acreedor y decir, bueno, te la puedo pagar si me das un plazo determinado y unos intereses, te voy a pagar con unos intereses determinados. Pero también, en el caso de los particulares, pueden acudir a una forma intermedia que sea que un tercero dirima este conflicto. O también llegar a un instituto que es la mediación, que significa que en materia civil, sobre todo en penal también existe alguna forma de mediación, pero en materia civil es que un tercero trate de aproximar a las partes y les haga visualizar las distintas implicancias que tiene un proceso. Alguien, por ejemplo, que demanda a una compañía de seguros porque siente que se ha incumplido una cláusula del seguro y el asegurador le ofrece una suma menor a la que pretende, tratará del mediador de llegar a un acuerdo, no juntos y en una misma audiencia, sino que tratará en una audiencia de convencer al asegurador que debe tratar de superar ese mínimo que quiere pagarle y luego al asegurado tratar de darle la satisfacción, no total, pero más o menos que pueda resultarle más favorable que un proceso largo. De allí hay aquel viejo principio que se nos decía al comienzo de la carrera, es mejor un mal arreglo que un buen juicio, porque un mal arreglo es ahora, pero ya está ahora resuelto el conflicto. Un buen juicio puede llevar 4 o 5 años y a veces ese conflicto no lo podemos disfrutar ni siquiera en el momento en que llega a su terminación. También existen otras formas de heterocomposición, como el arbitraje. El arbitraje es propio del derecho privado y en estas condiciones, en el arbitraje, se designa a tribunales arbitrales para el caso de que llegase a existir una diferencia de intereses entre el actor y entre el demandado y este árbitro resuelva con imperio. Lo que no tiene el árbitro es el uso de la fuerza, pero sí tiene la posibilidad de una sentencia imperativa y que se convierte en un fallo arbitral que es como la ley misma. Después le corresponderá ejecutarlo del modo que crea conveniente. Yo también quería aprovechar esta primer clase para pedirles a ustedes que se dediquen un poco, no solamente el día de la clase, sino que se interesen por leer más cosas de las que nosotros damos. Lo natural es que nosotros tenemos nada más que 4 meses, escasos 4 meses, donde hay interrupciones por feriados y que hay algunas clases que por decir ustedes no pueden estar presentes, pero interésense para cubrir todas estas cuestiones y van a darse cuenta que es algo que está entre los mandamientos del abogado de Couture, que está en la entrada por 49 de la facultad, que con claridad dice, el abogado tiene que hacer las cosas con verdadera pasión, con verdadera dedicación y con permanente estudio. El estudio, cuando termina una materia, no se acaba, el derecho se transforma y es necesario que ustedes esto lo tomen no como una cursada para saltar una valla, sino como una cursada para aprender, para poder entrar en un conocimiento más amplio de todo lo que abarca el derecho. Nosotros, los que somos ya veteranos en estas lides, estudiamos permanentemente nuevas formas de advertir las cuestiones y no nos agotamos ni nos declaramos satisfechos de que esto esté bien.
Yo lo primero que desearía de los estudiantes es que estén buscando permanentemente otras nuevas formas para los años venideros, para que la sociedad pueda encontrar en la justicia el verdadero soporte que la justicia tiene que dar y que puede brindar a sus ciudadanos. No, los viejos profesores que nos enseñaron a nosotros nos decían, avanzó mucho la sociedad desde los años oscuros de la historia, y llegar a tener un debido proceso legal cuesta mucho para desperdiciar esto, porque ya sabemos nosotros que aquellas tendencias a la venganza personal, a la vindicta personal, hace daño a quien la ejecuta y a quien la recibe. Y muchas veces vemos casos donde existen verdaderas desbordes que lamentablemente producen acciones disvaliosas para ambos. No es fácil transgredir el derecho porque quedan restos y resabios, porque lo envilece a la persona. Cuando uno no hace las cosas como corresponde y falla con los principios éticos y morales que nos inspiran en todo sentido, bueno, esto va a ser una degradación del ser humano. Entonces yo me estoy refiriendo hoy a los estudiantes que empiezan a estudiar el debido proceso legal, y este proceso legal hay que plagarlo de principios éticos, de principios morales. Esto no es un combate, esto no es un lugar donde vale todo. Y acuérdense de aquello que decían los maestros del derecho penal tradicional. Más vale un culpable liberado que un inocente mal condenado. Es decir, muchas veces tenemos que tener una limitación. El juez no es un ser supremo, ni es un ser súper conocedor. El juez es un ser humano, con falencias, con circunstancias que la vida lo lleva, pero si cumple con ética, con moral, y respalda sus conocimientos jurídicos con lo que debe estudiarse y debe conocerse, bueno, aun cuando pueda cometer algún error sin querer o que no lo vaya a llevar a ninguna extralimitación de sus funciones, porque el ser humano en el juicio que hace puede llegar a equivocarse, el sistema también prevé, y esto lo establece el mismo Código Procesal, que todas las partes, y lo establece también el Pacto de San José de Costa Rica, todo condenado tiene derecho a tener una revisión suficiente ante un órgano superior de un fallo que le haya sido adverso. Y esto está bien que sea así, está bien que sea una garantía, porque naturalmente cuando alguien puede llegar a tener una condena injusta, la aplicación del derecho se torna cada vez más acuciante y cada vez más oprobiosa. ¿Por qué? Porque al verdadero responsable de un hecho no lo hemos perseguido, hemos buscado un autor. Y el derecho penal es el derecho del autor, no es un derecho penal objetivo, es un derecho penal subjetivo. A quien le corresponda responder por un hecho es a quien debe ser finalmente declarado como culpable. Y de lo contrario, debe ser declarado inocente. Les advierto una cuestión que esto lo desarrolló muy bien Husserl en la teoría del conocimiento, cuando estableció cuáles son las condiciones desde las que debe partir un juez para resolver un caso. Y la primera condición es partir de la ignorancia.
la mejor condición que puede tener el juez es que él sea absolutamente ignorante de las cuestiones previas a su conocimiento. Luego esa cuestión de ignorancia la va a llevar a una posible probabilidad. Luego de esa probabilidad lo puede llegar a determinar un tamiz por el que hay que pasar los elementos probatorios, que es la duda. La duda es metódica, significa que debe alternar con los principios de la duda y superarlos. Si no lo supera, existe el principio también, un latinazgo, indubio pro reo. Es decir, que cuando el juez no llega a tener la certeza necesaria para determinar que un caso existe un grado de certeza necesaria, deberá absolver aunque le queden dudas o sospechas. La justicia requiere certezas. Y aquí, para finalizar, les digo que hay un gran debate. El juez no necesita conocer más que las certezas. La verdad es un elemento subjetivo. La verdad para uno puede no ser la verdad para otro. Y en esto el ser humano es muy reiterativo en confundir qué es un elemento verdadero de lo que es un elemento certero. Y la ley al juez, para encontrar certeza, le da herramientas para que esas condiciones le permitan dictar un fallo justo. No hay un proceso que no deba transitar estas 4 etapas. Ustedes me dirán, ¿y si el juez fue testigo del hecho? ¿Qué mejor? Es el que más conoce. ¿Qué mejor ese juez para ser testigo? Pero no un juez para ser juez. Si es testigo, va a ser testigo, pero no juez, porque ese testimonio está alterado porque necesita el tamiz de los elementos contradictorios que pueda ser analizado con distintos prismas. Entonces, no es el juez que logra que sea verdadero. El juez que debe fallar es cuando llega a lograr la certeza final. Estos dos conceptos, verdad y certeza, en el juicio tienen mucha importancia. Y recuerden ustedes que no es aquello de Vox Populi, Vox Dei, y acá lo que dice el pueblo es la certeza. El pueblo a veces tiene razones que la ley no comprende, o a veces el pueblo tiene algunas sospechas que a la luz de un debido proceso no se logra concluir con certeza. Imaginemos nosotros los casos que tenemos publicados ahora en los diarios, etcétera, de hechos desagradables, horrendos, inexplicables del ser humano, y por decirles, los incendios forestales que se produjeron en el Delta o se produjeron en la zona de Entre Ríos o en cualquiera de las zonas que nosotros conocemos como de mucha vegetación, ¿fueron provocados intencionalmente o fueron hechos de la naturaleza? Porque si fueron hechos de la naturaleza, queda escapada, queda fuera del conocimiento del juez. Esto es conocimiento simple, es natural. Si una persona se muere por un hecho fortuito, porque su cuerpo no dio más, es un hecho natural, es una muerte natural. Ahora, si hay una acción de un tercero, habrá que determinar si ese tercero está identificado como el autor de ese hecho. Y si tenemos certeza de que sea ese tercero. Así que, como ven ustedes, las distintas hipótesis delictivas que vieron en derecho penal y que son el tipo penal y las distintas implicancias que tiene el tipo penal, aquí es lo que tenemos que analizar. Yo recuerdo esto de que alguien
fue en uno de los tantos juicios que hemos participado, declarado absuelto de un hecho que merecía prisión perpetua y que obviamente no había elementos suficientes como para que la sentencia fuera condenatoria. Y alguien imprudentemente dijo, pero ¿cómo? Si le habían pedido perpetua, al menos deben algo menos, pero no que lo absuelvan. ¿Cómo algo menos? Como si esto fuera una negociación económica. No, era o condena o absolución. Era de esos delitos que tienen prevista únicamente la pena de prisión perpetua. Y si no fue posible corroborar los hechos a partir de la pena de la pena a cumplir, porque no estaba dado todos los tipos legales para incriminarlo de ese hecho, obviamente la respuesta es que le correspondía absolución. A veces el pueblo no entiende, y realmente a veces la insatisfacción no es con los jueces, es con que la ley limita también a los jueces, no le da poderes sobrenaturales para que, si sospecha, que lo lleve adelante sin tener la certeza necesaria. Bueno, creo que aquí con esto hemos dado una introducción. Van a recibir ustedes los apoyos de los auxiliares docentes. Yo voy a seguir dando las clases todos los lunes del cuatrimestre, y la segunda hora la van a tener con los auxiliares que les van a dar trabajos prácticos, fallos jurisprudenciales. Estos que les leí, que son fallos relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hay innumerables fallos, hay que leerlos con cuidado para darse cuenta la importancia que tiene donde la Corte Suprema ha tenido que poner principios básicos para rechazar cualquier transgresión al principio del debido proceso legal. Bueno, los dejo descansar un poquito, ahora siguen con los auxiliares. Gracias y seguimos en contacto.